Para esta presentación vamos a tocar 6 temáticas, vamos a desarrollar este tema en 6 partes, iniciando con la problemática de las ciudades, los beneficios que genera el arbolado, profundizaremos un poquito sobre qué es una ciudad verde, cuáles son esos pasos para crear una ciudad verde. Seguido hablaremos por el papel del arborista y cerraremos con lo que es la ISA y la ACRA. Los 3 primeros temas serán desarrollados por mi persona y seguido continuará mi compañero Eric. Y bueno, como estamos hablando de ciudades verdes, pues ocupamos saber cuál es la problemática que existe en nuestras ciudades y hablando de ciudades a nivel mundial. Bueno, pues nuestras ciudades son los centros poblacionales más grandes que tenemos. En ellos se concentra el 56% de la población, siendo para octubre del 22 de 4.400 millones y según proyecciones de la ONU se dice que para el 2050 llegaremos a un 70%. De esta población, el 20% vive en barrios marginales, principalmente de Asia, y además de ser los centros de población, son los centros que representan pues el 70% de las emisiones de carbono a nivel mundial, y en ellos se consume más del 60% de los recursos. En América Latina, nosotros estamos duplicando los niveles sostenibles de consumo de los recursos, lo cual pues es un dato alarmante. Por otra parte, la OMS indica que el 92% de los habitantes que hay en las ciudades pues está expuesto a niveles peligrosos de contaminación del aire y por consecuencia de este crecimiento poblacional y desarrollo urbanístico existe una presión sobre los suministros de agua dulce, aguas residuales, hay una presión sobre el entorno de vida y pues la salud pública. Entonces, pues son aspectos que nos ponen en alerta y pues que indican que debemos de hacer algo. Este es un pequeño videíto en el que queremos representar como el comportamiento o como el diario vivir de una ciudad. Tal vez si le quitamos la cantidad de carriles y la cantidad de edificios, pues podemos decir que es San José. Y vemos una ciudad con un tráfico muy acelerado. Esto va a traer consigo pues emisiones. Vemos gran cantidad de edificaciones, esto genera pues una gran impermeabilidad del suelo, mucho ruido, mucha contaminación lumínica, pues entre otros. Y este desarrollo urbanístico y crecimiento poblacional en nuestras ciudades ha generado que nuestras áreas verdes cada vez sean menos y estén más fragmentadas. Por consiguiente, ha habido una pérdida de cobertura natural y esto ha generado pues un aislamiento de las poblaciones, tanto de flora como de fauna, generando una pérdida de biodiversidad pues en nuestras ciudades y con esto un deterioro del ambiente. Sin embargo, pues esta vegetación que por lo que este crecimiento urbanístico se ha eliminado, pues resulta que ahora es la solución. Es una de las soluciones basadas en la naturaleza que nos puede dar ese aliento, recuperar y generar esos servicios que requerimos para una mejor calidad y un bienestar de las sociedades. Por tanto, disculpen, hay un audio ahí encendido. Gracias. Queremos compartir con ustedes los beneficios que generan las áreas verdes y en sí el arbolado urbano. Pero para hablar de árbol urbano, pues debemos de tener claro a qué nos referimos. Y bueno, pues el árbol urbano es una planta leñosa que puede ser plantada o producto de regeneración o a la vez un reducto de un bosque, ¿verdad? Que hubo en su momento. Puede encontrarse aislado, como lo vemos más en aceras o en grupos, ya sea en parques o en bosque o árboles más confinados como un bosque. Puede estar ubicado en plazas, en jardines, en parques de pueblos y ciudades o en otro tipo de emplazamiento urbano. Y tenemos que un árbol pues requiere
una planta de una altura mayor a 5 metros, que generalmente tiene un solo tallo y pues que tiene una copa visible. ¿Ok? Pero también, si estamos hablando de árbol urbano, existen dos ciencias, bueno, una tercera, pero para esta presentación vamos a hablar de dos, que estudian en sí lo que es el árbol urbano o el bosque urbano como tal. Tenemos la arboricultura y la silvicultura. Considero que han escuchado alguna de las dos. Y muchas veces se ha utilizado como sinónimo cuando pues tiene sus diferencias. La arboricultura es la ciencia en sí que estudia, que gestiona el árbol como individuo. Es decir, ella aplica el manejo o su gestión a ese árbol como tal, individuo. Mientras que la silvicultura urbana, en este caso, pues, es la ciencia que cultiva los bosques, en este caso, pues, los bosques urbanos, donde su objeto de estudio es el bosque en sí, es decir, el árbol en su conjunto, en masa. Por tanto, su manejo es en la totalidad del recurso. Ahora sí, si queremos hablar de beneficios, pues tenemos que tener claro si queremos hablar de beneficios del arbolado, pues tenemos que tener claro los servicios ecosistémicos, y para esto pues traemos esta clasificación que se ha realizado para tener una claridad de la diversidad de servicios que nos generan los ecosistemas. Para esto aquí vemos representados 4 categorías, en el cual los culturales están más enfocados a esa parte de salud, tanto física como mental, la parte de recreación, la parte espiritual, también de belleza escénica. Por otra parte tenemos lo de aprovisionamiento, que es más así como los productos que nos generan, ejemplos, alimentos, materias primas, recursos medicinales, agua. Por otro lado, tenemos de regulación, y tal vez aquí somos los que más relacionamos con árboles, y pues estamos hablando de regulación de calidad del aire, del clima, del agua, de la erosión, purificación del agua, tratamiento de residuos, polinización, y entre otros. Y por último tenemos el de sostenimiento, que tiene que ver con ciclos. En este caso, ciclo de nutrientes, fotosíntesis y formación de suelo. No obstante, digamos, en la generalidad, podríamos decir que los árboles generan esta totalidad de servicios ecosistémicos. Sin embargo, también existen especies que generan diservicios, y estos son como características o servicios pues que para el humano no son tan beneficiosos. En ejemplos como ese, algún polen de ciertas especies genera muchas alergias en los seres humanos, principalmente pues aquellos más alérgicos. Por tanto, en muchas de las ciudades se han tenido que sustituir ciertas especies para generarle una mejor calidad de vida. O también se conoce que hay especies que a la vez que almacenan ciertos gases, también liberan ciertos gases contaminantes a la atmósfera. Entonces, pues, son esos servicios, pues, que no son beneficiosos para, o más bien condiciones que no son beneficiosas para el ser humano. Ejemplificando un poco los beneficios del arbolado urbano, ya poniéndolo como un poco en números, traemos a ustedes, pues, algunos de estos. El arbolado urbano se dice que genera un microclima. Y si nos ponemos debajo de la sombra de un árbol, vamos a tener una temperatura menor de 2 a 8 grados debajo pues, de este árbol. Los árboles constituyen filtros de partículas contaminantes. En este caso, pues en sus hojas, ramas, fuste, se queda depositado partículas diminutas que se ingresan pues a nuestro sistema respiratorio. Por tanto, nos ayudan a purificar ese aire que respiramos. Los árboles, a su vez, aumentan la biodiversidad al tener especies que dan tanto un hábitat como alimentos, sea avifauna u otro tipo de fauna, pues esto va a ser un atrayente y de recuperación de especies dentro de nuestras ciudades.
Por otra parte, estos sistemas también generan un flujo y mejoran la calidad del agua, es decir, regulan ese flujo y la calidad de esto. ¿Por qué? Pues toda esa agua que en su momento pues caía directamente al suelo, a la hora que incluimos los árboles, primero caen o son interceptadas esas gotas en esa copa, la cual pues va a disminuir la velocidad y el impacto. Van a distribuir de una forma más lenta y de una mejor forma, pues, esta agua en el terreno. Va a contribuir a su vez a una disminución de la erosión y un favorecimiento en lo que es la infiltración y percolación de la misma. Por otra parte, pues, según datos de la FAO, se dice que un árbol puede retirar 12 kilogramos de CO2 anual, lo que es equivalente a las emisiones de un carro en 18,000 kilómetros. Entonces, pues, ese almacenamiento y secuestro, pues, que genera los árboles en las ciudades, pues, se ve reflejado en este ejemplo. Por otra parte, en aquellas zonas en los que, pues, se utiliza el aire acondicionado y la calefacción, existe un aspecto positivo al tener un árbol cerca de esa infraestructura, pues reduce el 20% del uso del aire acondicionado y ahorra entre un 30 y un 50% el uso de calefacción. Por otra parte, pues mejora la salud mental y física, pues genera esos espacios de recreación. Y como último, pues se dice que en urbanizaciones o inmuebles donde tenemos vegetación y arbolado, pues el valor aumenta hasta un 20%. Este ejemplo lo queríamos traer porque es un estudio de percepción que se hace a habitantes de Medellín. Se hizo una encuesta a 700 personas de diferentes edades, de diferentes géneros, y en la cual se le preguntaba, sin ninguna explicación de nada ni detalle, cuáles eran los beneficios que consideraban les generaban los espacios verdes a ellos. La respuesta era libre, no había opciones, y pues es como positivo los resultados porque las personas ya están percibiendo los servicios ecosistémicos que generan los espacios verdes. Aparte de la recreación, pues indican que otros de los beneficios que obtienen es la purificación del aire, que tienen también que ver con su salud, relajación espiritual. Es decir, aquí los servicios ecosistémicos culturales ya se están viendo reflejados y están siendo reconocidos. Entre otros, pues aquí pueden ir viendo la lista, y uno que tal vez sería, o que uno consideraría que hubiera sido de los primeros, es el paisajístico, ¿verdad? Que estos parques generan una belleza escénica, pero como que ya la población está siendo más consciente que además de ser un elemento atractivo y de embellecimiento en las ciudades, también está generando otro tipo de servicios que mejoran su calidad de vida. Por otra parte, pues existen más de un millón de estudios que reflejan los servicios que están generando los ecosistemas urbanos a la población. Y en específico queríamos como resaltar este en el cual lo que hicieron fue estudiar la relación que había entre las áreas verdes de residencias con la inteligencia de los niños, y hicieron estudios en gemelos. Y entre sus resultados indican que los espacios verdes de residencias pueden ser beneficiosos para el desarrollo intelectual y conductual de los niños que viven en áreas urbanas. Entonces, indican que esto debería ser tomado para el desarrollo y formulación de políticas. Entonces, vemos que también no solo esos servicios de regulación que tal vez han sido más cuantificados, ahora también se está reflejando esa importancia que tienen los servicios para ese bienestar más espiritual y más de salud. Y bueno, en este caso, pues, hasta inteligencia. Sin embargo, para nosotros como sociedad, lograr
aprovechar u obtener los beneficios, requerimos que nuestras áreas verdes y en principal nuestros árboles en las ciudades estén en buenas condiciones que les permita un desarrollo adecuado para la generación de estos beneficios. No obstante, ¿cómo están los árboles en nuestras ciudades? Y estos son ejemplos que vemos en nuestros barrios y centros poblacionales. Tenemos árboles que han sido mutilados. Esto es un desmoche en donde se elimina totalmente su copa. Esto es una malísima práctica y es algo cultural que debemos de romper, que en lugar de tal vez solucionar el problema que se consideró en ese momento, más bien se multiplicó. Por otra parte, aplicamos podas. Si me escuchara don Daniel Rivas, que es un arborista de México, me diría que eso no es una poda, eso es una corta de ramas, el cual pues en este caso no se realizó una poda técnica, pues no se está respetando ni el collar ni la arruga de la rama. Y por consiguiente, pues tenemos esta generación de rebrotes. Por otro lado, vemos muchos de nuestros árboles con selladores, como esta pasta, encalados o pinturas, lo cual esto no es beneficioso para el árbol y tampoco es algo atractivo porque estamos tapando esa estructura de corteza que en muchas de las especies es un atractivo. Entonces debemos de acostumbrarnos a apreciar no solo esas flores que son una maravilla, sino también ver más allá de otras estructuras que tienen los árboles y que embellecen naturalmente el paisaje. Por otra parte, los árboles también ahora resulta que son los botaderos, son como esas canastas de basura donde pues nada más llego y deposito los residuos. Esto no tomando en cuenta que en estas partes se generan entonces ambientes muy húmedos y el desarrollo de patógenos que pueden afectar los árboles. Otro muy común es que realizan construcciones muy cercanas a árboles, donde pues se hace uno la pregunta, ¿quién llegó primero? Y muchas veces el árbol estuvo ahí y no se tomaron las previsiones, el árbol estuvo ahí previo a la construcción y no se tomaron esas previsiones de que el árbol no es un ser estático, él crece, se desarrolla y pues ahora se ven estos problemas y para solucionarlo pues muchas veces es la corta de los mismos, eliminando en segundos todos los beneficios que nos estaban generando y que duraron años en poder desarrollarse. Por otra parte, creemos que el árbol, si bien nos da la madera, pues con solo que nada más lleguemos y incrustemos objetos, pues ya está cumpliendo con esa función. Sin pensar que esa incrustación de objetos va a generar heridas que pueden favorecer el ingreso de patógenos y por consiguiente pues afectación y a la vez pues el árbol crece, entonces pues a su vez va absorbiendo estos objetos. Por otro lado, de nuevo creemos que el árbol que plantamos en un estado muy juvenil, que muchas veces ni supera los 3 centímetros de diámetro en su base de tallo, pues así va a quedar y entonces hacemos un espacio, un alcorque alrededor de él mínimo, sin pensar que ese árbol en 10, 20, 30 años, sus dimensiones va a tener un crecimiento exponencial y es ahí donde luego tenemos levantamientos de aceras o las estructuras donde los plantamos empiezan a reventar y pues a su vez le causamos malformaciones que podrían generarse o inducir a riesgos en un futuro. Y por último, y yo creo que esta razón o esta condición que tenemos en nuestras razones, en nuestras ciudades, es la que genera las anteriores o en sí la mayoría, es una inadecuada selección de especies. Porque no pensamos ni vemos qué es lo que tenemos en el suelo a la par, no vemos el espacio, no vemos hacia arriba y a su vez no conocemos, y esto es muy importante, el desarrollo que va a tener esta especie ya en un estado maduro. Por tanto, en el momento que nosotros pensemos, cuando vayamos a plantar un árbol, es considerar, preguntar, si no sabemos,
cuáles son las dimensiones a las que va a llegar esa plantita que estamos inicialmente estableciendo en ese sitio para evitar problemas con infraestructura tanto vial, peatonal como de servicios. Y bueno, pues estamos hablando de ciudades verdes y pues el árbol es un elemento dentro de esa ciudad verde, pero queremos como aclarar o profundizar qué es una ciudad verde. Y el MINAE y el SINAC han estado trabajando en un concepto y queremos pues traerlo aquí a esta presentación. Y se dice que una ciudad verde es una ciudad accesible e inclusiva que se gestiona con la participación de sus habitantes, donde abundan los espacios naturales y la biodiversidad que de esta manera, que impactan, perdón, de manera directa en su capacidad de resiliencia. Es decir, los seres humanos tenemos un papel primordial en el desarrollo pues, de estas ciudades. Sin embargo, una ciudad verde tiene varias características y estas ciudades buscan que haya una cantidad y una buena calidad de acceso también al recurso hídrico, que estas ciudades tengan un concepto o tengan materiales para la construcción más sostenibles, que se incluya y se desarrolle en ellas energías renovables, que sean ciudades con bajas emisiones de CO2 y a su vez pues se genere ese aire limpio y que se tenga un aire limpio para la comunidad, que promueva la movilidad urbana, que dentro de sus acciones se fomente la separación de residuos y el reciclaje de los mismos, que haya muchos espacios para la recreación, el esparcimiento y que estos espacios tengan una cantidad y calidad de áreas verdes y de cobertura vegetal. Y a su vez que haya un buen acceso y un transporte público eficiente. Pero dentro de todo esto y otras características que tiene una ciudad verde, pues nosotros nos estamos concentrando en esta presentación en esa parte de reverdecimiento de la ciudad y cómo hacerlas más verdes. Y para eso, ¿qué es lo que ocupamos? Pues integrar la infraestructura gris con la infraestructura verde y la infraestructura azul, que muchas veces está anidada a la estructura verde, para con esto tener una ciudad más verde, más sostenible, en el cual ese componente verde genere más servicios y estos sean gestionados de una forma adecuada, de forma pues que no genere esos problemas que vimos anteriormente. Pero, ¿qué es en sí la infraestructura verde? Bueno, la infraestructura verde es todos esos espacios de cobertura verde natural que podemos encontrar en nuestras ciudades, hablando de la vegetación que podemos encontrar en parques, en aceras, en plazoletas, en parqueos, a orillas de las vías, en los techos, ¿verdad? Que ahora pues está también fomentando el uso de o desarrollo de techos verdes. Y aquí tenemos pues ejemplos de algunas de estas lugares que están fomentando la inclusión de esa infraestructura verde, como este, que es como un boceto de una ciudad ideal, digamos, donde hay una buena integración de estas infraestructuras. Por otro, tenemos aquí un edificio en Milán. Y acá, pues, otra ciudad de Brasil, en donde, pues, bueno, es una maravilla tener en una avenida esta floración. Y en sí, un concepto más ampliado de la infraestructura verde, pues podríamos decir que, o más bien la Unión Europea nos da esta definición y dice que es una red estratégicamente planificada
de zonas naturales y seminaturales de alta calidad con otros elementos medioambientales, diseñada y gestionada para proporcionar un amplio abanico de servicios ecosistémicos y proteger la biodiversidad tanto de los asentamientos rurales como urbanos. Características importantes que debe tener esta infraestructura verde. ¿Por qué? No todo lo que consideremos área verde pues nos va a generar esos beneficios. Debemos de considerar estas características para gestionar de una forma adecuada y con esto tener esos beneficios. Bueno, su objetivo debe ser la conservación, debe ser multiescala, es decir, que el paisaje sea a nivel local, nacional, regional y pues entre también que rompan las fronteras nacionales. Debe haber una coherencia ecológica, una buena conectividad de las áreas y estas áreas verdes deben de ser resilientes, es decir, pues que tengan esa capacidad de adaptarse a estos cambios a los que estamos sometidos en las áreas urbanas. Si bien, digamos, la fragmentación no es lo más adecuado, pues es algo con lo que se tiene en las ciudades y debemos de hacer que cada vez haya más conectividad, tanto en el espacio como en función. Se busca que haya una restauración ecológica, es decir, que se restaure esa cobertura, que se rehabilite y a su vez sea funcional, que generen servicios ecosistémicos y que sea multisectorial, es decir, pues que impacte a nivel social, económico, cultural esta vegetación. Ahora mi compañero Eric va a continuar en esta presentación. Buenas tardes. Vamos a ver algunas ideas que les queremos compartir para ver cómo podríamos crear una ciudad más verde en nuestro país. María, ¿puedes pasar la diapositiva? Ok, la primero que hay que ver es que hay que integrar la infraestructura verde como un componente fundamental en la estructura gris. ¿Por qué lo digo? Y aquí pongo dos ejemplos que realmente es lo que pasa en nuestro país. Nosotros consideramos el árbol como un árbol ornamental. ¿Y qué quiero decir con esto? Se define un árbol ornamental, de acuerdo a Wikipedia, como aquella que se cultive y comercializa con propósitos decorativos por sus características estéticas. Como ya lo mencionó María José, el árbol da mucho más que eso, nos da muchos beneficios ecosistémicos y no es como un ornamento, algo que ponemos ahí por fines decorativos. Si cambiamos ese concepto, que todavía lo tenemos muy arraigado en todos los proyectos, y lo pasamos a un concepto de un árbol ecosistémico que nos brinda muchos beneficios, y ya hay muchos estudios relacionados con eso, principalmente en temas de salud pública, nos daríamos cuenta que ya ese concepto hay que cambiarlo completamente. Y en esta foto que les quiero aquí mostrar, me llama mucho la atención porque si realmente nosotros viéramos el valor y lo pusiéramos como en esta filmina, que cuánto es lo que nos genera, creo que empezaríamos a tratar el árbol de forma diferente. Y eso es lo que es el pilar para nosotros como fundamental para que se considere el árbol como un eje importante en la planificación del espacio. Lamentablemente las ciudades han ido creciendo con las mismas condiciones de hace muchísimos años y lo que son las calzadas son las mismas dimensiones, imposible poder sembrar árboles con poco espacio en el suelo. Y eso es algo que todavía no hemos podido cambiar. Siguiente, María. Entonces, el segundo paso es ver, realmente tenemos que saber, tenemos que tener un punto de partida de nuestra infraestructura. ¿Qué es lo que nosotros tenemos? ¿Qué especies tengo en este momento? Esas especies, ¿cuáles son las dimensiones de mis árboles?
¿Por qué es importante eso? Porque ahora hay muchos estudios donde se demuestra que antes privaba mucho sembrar, 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 se cortaba un árbol y todavía existe esa premisa de decir, bueno, voy a cortar por un árbol que corto, voy a sembrar 10. Ahorita esas premisas ya se han ido cambiando y más bien lo que se quiere es buscar árboles de calidad que nos den mayor cobertura vegetal. Eso es como lo más importante, no tanto la calidad, la cantidad, sino la calidad y la cobertura. Conozco yo en mi área, en mi cantón, cuál es el nivel de cobertura que tengo hoy y a cuál debo de llevar. Usualmente ahora las ciudades están procurando llevar al menos un 30% de cobertura y hay muchos proyectos interesantes en diferentes ciudades que van en esa línea. ¿Cuál es la condición actual de mi población de árboles? Están, como lo mostró María, están los árboles desmochados, cuál es el nivel de riesgo, cuál es el estado fitosanitario, cuál es mi plan de sustitución. Recientemente pasé por el Boulevard de Romuser y ya se están viendo como muchos árboles de roble sabana ya han ido poco a poco sustituyéndose, porque ya están llegando a su ciclo de vida, ¿verdad? Entonces es importante tener eso. Tengo las especies disponibles de tamaño para poder sustituirlas. Tengo cuáles viveros me pueden proveer este servicio. Son muchas de las preguntas que tenemos que tener presente. Otra muy importante es cuál es mi espacio disponible. ¿Cuáles especies puedo sembrar de conformidad a esos espacios? ¿Qué especies son los responsables de brindar diservicios? Uno de los casos quizás que preocupa mucho en España es el tema de ciertas especies que generan alergias y es muy significativo en ese país ese tema. Entonces yo tengo que tener bien presente que lo que yo siembro hoy no me genere a futuro esos problemas. Ahora María presentó unas fotos de Maringá, que es una ciudad en Brasil, que es una ciudad bellísima con mucha, mucha vegetación, pero ellos tuvieron muchos problemas porque había muchas especies que generaban diservicios. Había muchos lugares donde sembraron bala de cañón, que es una especie que tiene, el fruto es considerablemente grande y generaba muchos problemas porque cuando se caía, le caía a ciertos vehículos y lo tenían que cubrir, el municipio lo tenía que cubrir ese costo. ¿Cuál es mi índice de biodiversidad? Los bosques también requieren esa parte de que no ser unos monocultivos, no tener solos las mismas especies dentro de la ciudad. Necesitamos diversificar esas especies. ¿Cuáles son los beneficios que estoy generando de mis árboles? Y si cumplen eso, mis necesidades. En San José es muy común o hay una preferencia muy alta de escoger especies con floración llamativa, pero tenemos un serio problema con el tema del cambio climático. Entonces necesitamos sombra en esta época, ¿verdad? Entonces son temas que tenemos que empezar a trabajar y en conjunto. Siguiente, María. El tema de cobertura vegetal, hay muchas herramientas. Esta es es gratis y se ha utilizado bastante. Se hace un inventario de la foresta urbana y por medio del iTree, que es una herramienta gratuita, se puede hacer un análisis de la composición y estructura y hacer una estimación de los servicios ecosistémicos. Entonces, en el caso de nosotros, en el año pasado salió una publicación interesante en la revista de Ambientico, que es la que sigue, María, em, donde se hace una estimación de 10 parques urbanos de San José. Al menos de los parques. Vean qué interesante, porque esto quizás
quizás ya nos da un parámetro de medición que creo que es algo siempre muy importante. Siempre el ser humano trata de ver cómo medir o cómo comparar las cosas, ¿verdad? Entonces, en estos 10 parques de los 4 distritos principales del Cantón de San José, tenemos una cobertura de 29.983 metros cuadrados. Aquí ya nos dicen cuál es el almacenamiento de carbono en toneladas que tienen esa cobertura, así como el secuestro. Y ya podemos ver el tema de producción de oxígeno con 32,22 toneladas. Inclusive hay un tema del servicio que da con el tema del escurrimiento, que son de 984,75 metros cúbicos por año. Quizás cuando ya pongamos estos en los árboles, yo creo que la gente va a poder empezar a valorar aún un poco más todos los beneficios que el arbolado urbano nos da en nuestras ciudades. Em, quizás falta más. Fue un inicio muy interesante que Gabriela Sánchez inició y posiblemente requerimos más información, ojalá de todo el cantón, para para tener un punto de partida y saber hacia dónde se quiere llevar un proyecto interesante, ¿verdad? En la siguiente, estos son, este tema de ya empezar a darle valor al bosque surge, digamos, en otras ciudades. En España, pues trabajan muchísimo en ese tema y ya le dan un valor económico. Por ejemplo, esta es una información del valor del bosque en Madrid, así viene la guía. Es un dato al 2018 y ya ellos brindan un monto económico. En este caso son de 30,8 millones de euros en estos servicios ecosistémicos que el bosque le está dando a Madrid. Y esto lo digo porque se ve el ahorro en otros temas. Por ejemplo, ya está más que demostrado que reduce mucho los niveles de estrés. Por consiguiente, las personas no tienen que ir tanto al hospital, ¿verdad? Em, genera beneficios en cuanto al consumo de energía también. Y otros gastos que, que sin el hecho de no tener los árboles se puede generar el municipio, como el tema de escorrentías, ¿verdad? Los árboles son como paraguas, siempre veo yo esa parte. Pega ahí y baja en menor velocidad hacia el suelo, ¿verdad? Entonces eso no nos genera tantos problemas de inundaciones. Siguiente, María. Otros temas que se está dando mucho en el mundo son reglas como para ver cuál es la cantidad de árboles que debemos de tener. Y esto está muy relacionado con muchos estudios de los beneficios que nos dan. Y quizás esto fue muy palpable con el tema de la pandemia que vivimos, en que muchas personas estuvieron en sus casas y no podían salir. Quizás unos más afortunados que otros porque tenían tal vez algún espacio verde, pero hay otros que no, que simplemente era todo un cuarto y eso le generaba mucho estrés. Entonces, hay este señor, nunca he pronunciado bien el apellido, pero es Cecil, em, nos da esta regla que es del 330-300 y él dice que toda la ciudadanía debería de ver al menos 3 árboles desde su casa, desde el balcón o desde su casa, desde la ventana debería haber al menos 3. Y se debería de proporcionar un 30% de cobertura vegetal en cada barrio. Y deberíamos de garantizar que la proximidad y el acceso a espacios verdes no debería ser mayor a 300 metros. Quizás en nuestro país, no siempre vamos a cumplir con estas características, pero es algo que ahora muchas ciudades están buscando ver, ¿verdad? También tenemos otra, bueno, con esta imagen
que es de jacaranda y que en nuestro país se ha sembrado bastantes jacarandas. Creo que es un tema que a todos nos gusta ver árboles en floración. Es muy, muy, muy llamativo. Pero como les comentaba, tenemos que ver el tema de biodiversidad. Entonces existe otra regla de Frank Santamur que nos da ciertos parámetros para buscar esa biodiversidad. Y él lo que establece es que no debería haber más de un 30% de ejemplares de la misma familia, un 20% de ejemplares del mismo género y un 10% de ejemplar de la misma especie. En esta foto, y es parte de nuestro paisaje aquí en el Valle Central, en las ciudades, vemos un roble sabana, vemos un jacaranda, vemos un casco de venado, un baguinia, y vemos un lorito. Todos son árboles medianos, grandes, ¿verdad? Que requieren mucho espacio. Sin embargo, los vemos en su mayoría, un buen porcentaje, en la parte en la zona verde que está entre la calzada y la acera, ¿verdad? Entonces, creo que repetimos mucho ese concepto y no estamos buscando o explorando otro tipo de especies. Y es ahí donde la academia genera es un pilar para mí fundamental en buscar otras especies que podamos introducir en el espacio urbano, ¿verdad? Lamentablemente dependemos de lo que hay en el vivero, pero no creamos esa necesidad de consumo para cambiar propiciar una oferta mayor del servicio. Y bueno, y siempre digamos en los temas de planificación, tenemos esa premisa de cuál es el árbol correcto, cuáles son los criterios que yo debo de tener en cuenta. Si bien es cierto, el espacio me limita mucho lo que yo puedo sembrar para que a futuro no me genere un problema, existen algunos con esta guía muy interesante de selección de especies para la infraestructura verde, algunos criterios que se utilizan para poder priorizar eh, la selección de especies adecuadas a nuestro entorno. Entonces tenemos algunos criterios primarios y secundarios, y el primero es que tiene que ver con la parte de las limitaciones. Uno es el sitio. Bueno, tengo edificios cerca que me puedan generar problemas. Hay líneas eléctricas cercanas que en un futuro pueda llegar la empresa distribuidora y empezar a podarlos en formas que no nos gusta a nadie. ¿Cuál es mi espacio futuro? Hay sectores en nuestra ciudad que puede haber espacio o puede haber un cafetal, pero el día de mañana tenemos edificios. Entonces hay que ver ese tipo de eh, condiciones. Y una muy importante, creo que es, a veces nos enfocamos mucho al espacio aéreo, pero una que para mí es muy fundamental, que radica mucho en la vitalidad, el vigor del árbol, es el espacio radicular. Las condiciones del suelo juegan un papel fundamental. Y bueno, en la parte de biológicos tenemos cuáles mis objetivos de diversidad, cuál es la vulnerabilidad a plagas que pueda tener esas especies. Son resistentes al cambio climático. Ahora es un tema muy, muy importante que tenemos que abordar. Características invasivas. Ahora el tema está em, con el famoso árbol de llama del bosque, mucho en la palestra, digamos. Entonces son cosas que tenemos que empezar a responder. Y bueno, la practicidad es un tema importante. ¿Tenemos disponibilidad de plantas? ¿Dónde están esas semillas? ¿Cuáles son los requerimientos de mantenimiento? Son nuestras limitaciones. Y bueno, y hay otro que tiene que ver más con aspectos biológicos, que es el sitio, ¿verdad? La procedencia de la especie, si es adecuada al suelo, al clima del lugar, si son pioneras o tardías, ¿verdad? Perennes, y la tolerancia, ¿verdad? Que es un tema que tiene que ver a la calidad del aire. Hay muchas especies que resienten mucho en la alta contaminación que hay en las ciudades.
mucho más que otras. Entonces tenemos que ver esos temas. Y después como criterio secundario ya tenemos que ver propiamente la parte de los servicios ecosistémicos, cuáles son los que nos interesan de acuerdo a nuestras necesidades. Por ejemplo, es común en algunas zonas de México ver árboles frutales, pero es porque es mucho de consumo, por eso es que se siembran más que otros, o para leña, ¿verdad? Entonces, quizás para nuestro entorno no es tan peculiar, pero para otros países sí. Y ya por último, vean qué interesante, es como un criterio secundario la parte estética, ¿verdad? Que tiene que hacer tiene que ser un complemento con la parte de la arquitectura en la ciudad, ¿verdad? Entonces, esos son como algunos criterios que nos van a dejar mejores luces para poder buscar ese árbol ideal que podemos sembrar en nuestro entorno. Siguiente, María. Un eje fundamental en esto es la coordinación entre partes interesadas del proyecto. O sea, no es solo el que es dueño, sino hay que ver a todos esos actores que me pueden aportar o afectar en mi proyecto como tal. Tenemos, bueno, las municipalidades que son los actores principales de esto, pero bueno, tenemos ciertas áreas que nos pueden, que son administradas por otras instituciones como el ICODER o el INCOFER o el MOP, ¿verdad? En carreteras nacionales. Este, que es importante siempre conocer, darles a conocer el proyecto. Las empresas distribuidores igual. El problema de las empresas es que el crecimiento urbanístico distribuidoras de energía, va creciendo y eso implica para las empresas distribuidoras que la energía tiene que irse modificando o tienen que ir modificando la red para poder trasegar mayor cantidad de energía. Entonces, es importante conocer, darles a conocer a ellos los proyectos para que sea una coexistencia armoniosa. Asociaciones como la de ACRA, sin duda alguna, puede aportar mucho en los proyectos que se puedan ir desarrollando. Y bueno, y por supuesto, uno sin dejarlo de lado, es la comunidad. La comunidad debe ser un actor importante, debe apropiarse de esos proyectos, ser parte porque a pesar de que si no los involucramos podemos sembrar un árbol ahí y lo van a ver como una molestia, lamentablemente, y quizás yo lo veo mucho este tema en mi día a día, en especial en la época seca, donde muchos de los árboles botan sus hojas y se llenan todas las canoas, ¿verdad? Y eso le genera ya una disconformidad a muchas personas, pero eso debe sopesarse con todos los beneficios que genera el árbol. Siguiente. ¿Cuáles son mis ejes de acción? ¿Verdad? Eso es planificar hacia dónde voy a ir yo. ¿Cuáles van a ser mis necesidades futuras de beneficios ecosistémicos? Qué difícil verlo, pero es importante empezar a ver. Construir una ciudad resiliente. El año pasado vimos muchas inundaciones en desamparados como nunca. Y bueno, tenemos que empezar a ver cómo podemos incorporar los árboles y generar y modificar inclusive la parte gris para crear una ciudad más resistente hasta esas condiciones ambientales. Equiparidad social. Bueno, zonas de alta vulnerabilidad social versus zonas de altas plusvalía deben de ser iguales. El acceso al componente verde debe de irse incorporando en ambos lugares. Deben ambos actores o personas que viven en estos sectores tener acceso a estas áreas. Es importante también tener un plan de comunicación y buscar ese sentido de pertenencia. Cuando logremos eso en las comunidades,
vamos a estar seguros que vamos a poder preservar y conservar esos árboles. Ese es nuestro eje principal. Y ampliar mi biodiversidad. Estamos con el tema de las abejas, que ahora es un tema muy medular y que se ve muy afectado por la reducción de la cobertura vegetal. Aquí les traigo una foto que es de un árbol perdón, de un edificio en Cuenca, Ecuador, que está completamente lleno de plantas. Era el único en esa cuadra que estaba lleno de plantas. Se me llamó mucho la atención porque hay una necesidad inherente, no hay espacio, no había un parque relativamente cerca, pero ella trajo toda el verde a su espacio, al único espacio. Y otra cosa muy importante que quizás no visualizamos mucho aquí es que este cambio requiere modificaciones de la parte de la infraestructura gris. Esta es una imagen que encontré en internet de Londres, donde se modifica completamente, ¿verdad? Se elimina la calle y entra lo verde. Ya es un área que ya tenemos, es un espacio completamente accesible a las personas y es algo que posiblemente aquí no los estamos no lo veo al menos yo, eh, que se esté, digamos, conceptualizando. Se mantienen como los mismos espacios y sobre eso se trabaja, pero ya estamos viendo en muchas ciudades europeas que están apostando a ese cambio y más bien están reduciendo el ingreso de vehículos a las ciudades, ¿verdad? Siguiente. Por último, elaborar un plan de infraestructura verde, es poner todos los puntos medulares, hacer un plan a mediano o largo plazo, poner en nuestros ejes de acción, poner el presupuesto, poner los actores, poner indicadores medibles para poder concretizar no solo el plan, digamos, la incorporación de más áreas verdes, sino su mantenimiento y preservación. A mí me llama mucho la atención que les quiero mostrar el plan que se llama de Barcelona, que se llama Árboles para Vivir, Plan Director de Barcelona, que es de 20 años, del 2017 al 2037, y tal vez la siguiente, María, la siguiente imagen. Em, Fue un plan que fue muy consensuado, muy trabajado. Hubieron 54 sesiones en los cuales empezaron con un grupo experto y después involucraron a diferentes actores que formaron 715 participantes de diferentes asociaciones, ¿verdad? Entonces hubo muchas mesas redondas en las cuales empezaron a trabajar sobre cómo construir este plan director. Y vean qué interesante aquí cómo ellos visualizan que para poder hacer este plan director de 20 años, requieren un presupuesto de 9,6 millones de euros. Y lo más interesante que me gustó aquí es que ellos ya lo tienen distribuido. Ellos saben cuáles son los pilares o las líneas estratégicas en los cuales deben de ir trabajando para poder concretizarlo. Quizás es un poco esperado que el tema de poda y la parte de seguridad, que es la parte de evaluación del riesgo, de mantenimiento y todo, se llevara el 36,70% de ese presupuesto. Pero sí, quizás no contemplaba mucho el tema del agua. Para ellos el manejo del agua también representa un factor muy importante porque destinan cerca de un 20,70. Es el rubro que mejor sigue. Y en tercera está lo de la salud de los árboles, que es la parte para poder conservar eso. Este señor que está ahí es Pedro Calaza, doctor Pedro Calaza, y es quizás uno de los referentes que habla de una manera increíble con el tema de infraestructura verde. Y
él dice que la incorporación de estructuras de infraestructura verde a todos los niveles representa una solución interesante para mejorar la calidad de vida de las ciudades. Esas ciudades, esperemos, serán más sostenibles y ofrecerán una mayor calidad de vida a los ciudadanos. Este tema no es una moda como tal, porque se hablan de muchos conceptos. Ahora está el tema de ciudades inteligentes, ciudades verdes, sostenibles. em, es una necesidad del ser humano de mejorar su calidad de vida. Ahí estaba viendo un artículo que salió en Teletica de cómo el estrés en Costa Rica por las presas nos está pasando factura, ¿verdad? Significativamente. Los árboles es una necesidad del ser humano en la parte de recreación para mejorar, para bajar esos niveles de ansiedad y estrés que posiblemente nosotros estamos en una ciudad viviendo de una forma tan, cada día mayor, ¿verdad? Siguiente. No quisiera dejar pasar esta presentación sin comentarles un poco el papel del arborista en la gestión del arbolado urbano. Quizás para algunos es conocido, para la mayoría quizás no. Pero el arborista juega un papel muy importante en la construcción y el mantenimiento de la infraestructura verde. Y este señor Luis Díaz es un arborista español, un experto, y él dice que un arborista no es aquella persona que solo trepa un árbol para ejecutar una simple poda. Se encarga de realizar y asesorar sobre diferentes acciones que se pueden llevar para el mantenimiento y bienestar del arbolado urbano. El arborista siempre va a buscar la conservación y preservación del árbol. Ese es su objetivo primordial, para lo cual debe de estudiar y asesorarse en cuál es la mejor alternativa, el mejor remedio para el árbol. Y aquí entramos un tema de los temas de certificación. Todavía nosotros no tenemos carrera en arboricultura en nuestro país. Hay maestrías en Estados Unidos y en España. Bueno, en Europa en realidad. Pero ojalá que pronto podamos tener algo de esto o algún técnico aquí en nuestro país. Y dado que no hay eso, existe una certificación que es la que emite la Sociedad Internacional de Arboricultura, que es una sociedad con sede María, la siguiente, en Estados Unidos, que se fundó en 1924 y que genera mucha investigación. Tiene varias revistas, alberga profesionales de diferentes disciplinas, emite estudios científicos, libros, divulga mucho el conocimiento en cuanto a la gestión del arbolado y lo que quiere es fomentar una mayor conciencia de los beneficios que brinda el arbolado urbano, ¿verdad? Em, ya a nivel, a pesar de que ISA tiene mucha influencia en nuestras regiones, en Latinoamérica y en Europa, y en Latinoamérica ya se han ido creando diferentes asociaciones, ¿verdad? Tenemos en México, en Perú, en Buenos Aires. Bueno, vamos a ver aquí. Esta es la estructura de de las certificaciones que elabora, que hace la Sociedad Internacional de Arboricultura. Y en la parte de abajo de esta pirámide está el de arborista certificado. Hay como dos ejes fundamentales. Un especialista que puede subir a los árboles, escalador de árboles, o manejador especialista en operación de equipo hidráulico. Entre esos que son más operativos, más técnicos, digamos, más
los que se suben más a los árboles. Después sacan el que es trabajador del árbol, que es el que usualmente este tipo de certificación es el que vemos em, trabajando directamente en el árbol, podándolo, aplicando algún tipo de soporte en el árbol o algún otro tratamiento, digamos, en el suelo. Eso no quiere decir que que el arborista certificado no haga eso, lo puede perfectamente hacer, pero es un poco más técnico, más de planificación. Después, hay dos especialidades, una que tiene que ver con el manejo eh, municipal, ¿verdad? Para aspectos de los que trabajan en municipalidades y el otro que los que trabajan en empresas distribuidoras de servicios o de energía también, porque está el tema del gas. Y después se puede lograr una certificación mayor que ya es el arborista máster. Para cada uno de estos existe un proceso riguroso de selección, no es que solo simplemente yo compro el libro y voy y hago el examen, sino que hay un proceso de preselección de parte de ISA, donde debo cumplir ciertos requisitos para poder optar por hacer el examen. Siguiente. Como les comentaba, ya en Latinoamérica existen varias asociaciones que están ligadas a ISA directamente y eso le da un soporte muy fuerte a cada una de ellas porque cuentan con el apoyo de una organización que ya tiene muchos años y que está muy consolidada. En el caso nuestro, digamos que creo que ahí me corrige María José, como en el 2019 empezó a funcionar la Asociación Costarricense de Ujú. Arboricultura, ¿verdad? Así es, María. Ujú, Sí, así es. Sí, en el 18 empezamos como a hacer los trámites y ya el 19 oficialmente se crea la asociación. exacto. Entonces, se creó y bueno, lamentablemente entramos con un periodo un poco complicado con la pandemia, que limitaba en ciertos casos ciertas acciones formativas que queremos empezar a retomar, pero ya está formada. Y estamos como un capítulo ligado a ISA y como parte de de nuestros compromisos es poder fomentar los procesos de certificación de, de, de arboristas, ¿verdad? El año pasado, bueno, estos son algunos de los eh, de los objetivos de la Asociación de ACRA que nos hemos planteado, si es promover el desarrollo, conservación y gestión adecuado del arbolado en todas las regiones de Costa Rica, fomentar el desarrollo y participación de eventos y actividades culturales con estos temas. Gracias al Colegio de Biólogos estamos en esta ruta de poder conversar un poco de estos temas con diferentes profesionales. Elaborar y difundir material técnico y científico. La asociación trae libros especializados directamente de ISA que los pone a disposición para venderlos en el país, que no se pueden conseguir por otra librería o por otro medio, a menos que se compre directamente con ISA. Y bueno, tenemos que dar un criterio técnico sobre la adecuada gestión de áreas verdes y el arbolado urbano ante algún tipo de conflicto cuando así no lo soliciten. Siguiente, María. Tuvimos la dicha este año de hacer el primer examen de certificación en Costa Rica, para el cual tuvimos que traer a un experto que es como el que custodia el examen. Es un examen muy estructurado, muy rígido, con ciertas normas, em, este, em, de que ellos tienen ya establecidas. Y bueno, vino un compañero que se llama Andrés Ochoa, que es un arborista, que fue el que daba las instrucciones y el que cuidaba el examen. Hoy, gracias a Dios, tenemos a 12 arboristas certificados en Costa Rica. Los primeros tuvieron que viajar a Colombia para poder certificarse, pero ya
una gran cantidad lo pudieron hacer este año. Nuestra meta es posiblemente en el mes de noviembre volver a hacer el examen de certificación, para el cual después posteriormente en nuestras redes sociales estaremos informando más sobre los requerimientos y dando más información sobre aquellos interesados que puedan optar por el examen. Y bueno, algunos desafíos que tenemos que como país, que tenemos que ir construyendo y trabajando juntos. Una mayor concientización en la población por las áreas verdes y el arbolado en general. Es muy importante poder dejar de rayar y escribir cosas en los fustes de los árboles. Ver el árbol como algo muy valioso en lo cual tenemos que preservar. Generar mayor información local sobre el arbolado urbano. Hay muchas personas que no conocen el árbol de Guanacaste o el árbol o roble sabana, simplemente los ven, pero ni siquiera conocen mucho. Y es importante no solo a todos los niveles de la población, tanto niños como adultos, poder informar y darles eso, darles mayor información de esos beneficios. La historia natural de los árboles es muy importante. La formación profesional es muy importante. Como lo decía, en nuestro país no tenemos este, cursos que den universidades como muy enfocados en eso. Ahí la UTN tiene un curso de arboricultura en ciencias forestales a nivel de bachillerato y de licenciatura. Creo es un buen aporte que están dando. Igual la Universidad Nacional próximamente va a tener un curso sobre foresta urbana. Y son algunos pilares que se ha visto la necesidad de poder, por lo menos, seguir dando una introducción a este mundo, que sí se requiere, digamos, un mayor conocimiento y capacitación al respecto. La legislación es muy ambigua en nuestro país con el tema del arbolado urbano y es importante poder mejorarla con el fin de poder hacer una mejor gestión. Hay algunos eh, trabajos interesantes o iniciativas como el de la Municipalidad de Santa Ana y de Belén, que tienen sus reglamentos, pero hay que ir mejorando en otros tipos de cantones. O inclusive se habla de algún tipo de ley en su momento que pueda cobijar a nivel del país. Mayor integración de la infraestructura gris y verde, ¿verdad? Aquí quisiera poner estas fotos que me gustó. Este es del lado derecho, donde está el árbol y pusieron esta piedrilla de cuarta. Yo lo que asumía ahí era que no les gustaba eh, eh, lo que asumía era que el terreno estaba completamente desprovisto de algún tipo de vegetación. Y usualmente lo que hacen es para evitar que no se, que el lodo no genere, digamos, algún tipo de disturbios, pero lo que hace es más bien afectar mucho el árbol. Y esto es una mala práctica que se está haciendo en el arbolado urbano. En contraposición, vean cosas interesantes abajo, donde se hacen en ciertos países aceras o puentes elevados para no afectar las raíces de los árboles. Se está respetando el árbol como tal y se puede llegar a una coexistencia entre ambas cosas, ¿verdad? Estimación y divulgación de los servicios ecosistemas del arbolado urbano. Creo que es importante poder eh, que sea más accesible eso para todos en cualquier lugar. Investigación en domesticación de especies nativas con potencial para uso urbano. Hay que trabajar muy fuerte en eso. Disponibilidad de semillas. Es otro tema futuro que tenemos que ir trabajando hoy para dejarlo previsto para un futuro. Y bueno, una selección del árbol adecuado para el sitio adecuado. Creo que ese es el eje muy importante en nuestras ciudades que tenemos que empezar a ver. Y creo que uno de los problemas más grandes es que usualmente en la mayoría de los viveros encontramos árboles muy pequeños, que es la que en su mayoría son los que se siembran, con ciertas excepciones de ciertos proyectos interesantes, pero en el día a día, cuando se siembra el día del árbol, ustedes ven árboles pequeñitos
que no se ve y no se dimensiona y no sabemos cuál es la dimensión, cuál es el, el- la copa, el radio de la copa que puede llegar y la altura de esos árboles. Eso difícilmente en los viveros podemos recibir esa información y es muy importante para la adecuada selección de los árboles o en su momento asesorarse con un especialista para poder buscar esa información. De hecho, hay una guía muy interesante que vi del proyecto TEU que ya empieza a demostrar recomienda algunas especies para la zona, para nuestras ciudades. Y bueno, quisiéramos ya para finalizar, quisiéramos dejar hacer una pequeña encuesta con ustedes que se les va a pasar em, posteriormente en un Google Form a través del Colegio de, de Biólogos sobre 3 preguntas simples, es de sí o no, y eso nos va a permitir generar un tipo de discusión para nuestro siguiente webinar. ¿Ustedes creen que cualquiera puede plantar un árbol correctamente? ¿Es esta afirmación cierta o no? ¿Se requiere algún estudio especial, alguna técnica diferente? Simplemente que no requerimos de nada de información adicional, simplemente hacemos un hoyo y lo ponemos y lo tapamos y ya. ¿O se requiere algo más? ¿Sí o no? Esa es la pregunta que se les estaremos haciendo. Este es un árbol de ceiba, creo que es un árbol muy lindo bueno, muy alto, que tenemos en nuestros bosques. La pregunta sería, ¿los árboles tienen raíces profundas? Para considerar esto, tomemos como un parámetro si tienen más de 5 metros de profundidad para decir que es profunda o no. Y la última, me encontré esta foto muy interesante sobre pastas en Amazon que la están promoviendo. Y dice este sellador o esta pasta que lo que promueve es la salud, previene el decaimiento, tiene una buena adhesión, es resistente a la erosión, buena permeabilidad y el control del agua, la pérdida del control del agua por el corte. En nuestras ciudades utilizamos usualmente Agrofixer, que es uno de los más comerciales, pero hay otros que se pueden formular y que se utilizan en los selladores. Entonces, ¿es efectivo o no? ¿Cree usted que es efectivo que con eso vamos a proteger los árboles? ¿Sí o no? Y con esto vamos a cerrar. Eh, no queremos que no se pierdan esta continuación de esta serie de webinars que vamos a hacer con el colegio. Que no se pierdan nuestra próxima charla que es sobre mitos del arbolado urbano. Aquellas cosas que creemos que son correctas, pero quizás no lo son, ¿verdad? Y hay mucha información o mucha investigación de partes que han demostrado lo contrario. Con esto, no sé si hay alguna pregunta o algún comentario de los participantes. Sí, Jimena Montero tiene una pregunta. Sí, adelante, Jimena. Tal vez no sé si le abre el micrófono para que sea Sí, más. Ujú. ¿a dónde está? No la encuentro. Creo Aquí que está. Sí, dijo un comentario. ok, adelante, Jimena. Perdón, ella indica que si esta charla estará subida en el YouTube. Ok, gracias. Sí, correcto. La charla la subimos al YouTube el día domingo para hacer como un segundo lanzamiento. Entonces, así, bueno, queda disponible de manera permanente.
Ok, dice Nancy, ¿cómo nos podríamos capacitar en arboricultura aquí? Bueno, voy a contestar y Sí, cualquier cosa Eric Ujú. amplía. Desde ACRA nosotros impulsamos la formación con diferentes cursos. Este año ya tenemos una priorización de temas y estamos ya contactando a diferentes facilitadores, tanto nacionales como internacionales. Hemos tenido la participación de arboristas certificados de México, el cual pues nos ha impartido cursos de riesgo del arbolado urbano, esto por parte de don Daniel Rivas. También hemos estado tocando las puertas de otros arboristas, no solo pues de nuestra región, sino también cruzando un poquito el charco. Estamos contactando a gente en Europa y también hemos tenido la participación de arboristas de Estados Unidos. Entonces, desde la asociación, en nuestras redes, ahí vieron un poquito las direcciones. Vamos a estar comunicándoles las fechas y también en nuestra red ya tenemos posteados las capacitaciones que hemos tenido previos. O sea, ahí están las grabaciones o en sí charlas más que todo, pero es parte de esa formación que podemos ir, ir desarrollando. Por otra parte, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz ha sido pionera en formación en temas de arboricultura, entonces también podrías estar chequeando las redes de ellos y ya a nivel de academia, como dijo pues Eric, en lo que es las carreras de Ingeniería en Ciencias Forestales de la UNA, pues ya se está implementando un curso obligatorio en arboricultura. La UTN también ya cuenta, bueno, ya tenía, pero ahora es como más fuerte el curso que está desarrollando y pues en línea desde también asociaciones, la AEA, la Asociación Española de Arboricultura, es muy fuerte, brinda muy buenos cursos, e igual desde la ISA, en línea, a la hora que usted pues se hace miembro, tiene ciertos beneficios y puedes eh, eh, visitar también las páginas de la ISA, es ISA Arbor, y ahí puedes ingresar. No sé, Eric. gracias. Sí, básicamente en estos días estaremos ya definiendo los cursos para este año. Queremos como abarcar a diferentes poblaciones, o sea, desde cursos introductorios de arboricultura hasta quizás cursos un poquito más especializados. Entonces vamos a estar con esta alianza que tenemos con el colegio, informando y divulgando los próximos cursos que estaremos brindando. Muchísimas gracias. Bueno, si hay alguna otra pregunta, voy a leer aquí, hay un comentario. Dice, grandioso el tema presentado. Muchísimas gracias. Ojalá pronto podamos estar integrando proyectos concretos de este tipo en nuestras ciudades costarricenses. Y por qué no atrevernos a pensar en formar parte de iniciativas como Three Cities of the World. Gracias, Ian, por ese comentario. No sé si alguno tiene algún otro comentario, alguna pregunta, y si no, pues entonces vamos a ir cerrando la actividad de esta noche. Bueno, yo debería haber empezado antes con buenas noches, ¿verdad? Porque cuando me tocó la presa en el camino y no pude llegar a tiempo, entonces Raquel abrió la sesión, pero ya había tenido oportunidad de conversar con Eric y con María José antes de que pudieran empezar. Entonces, pues bueno, aquí estamos. Agradecerles muchísimo a Eric, a María José, a Gustavo, que ahí lo vi, que ahí está también de backup, y también la presencia de todos ustedes, tanto aquí en sala como en el canal de Facebook, que ese sí se estaba transmitiendo de manera directa. Y bueno, recordarles que la charla queda expuesta en el canal de YouTube a partir del domingo. O sea, siempre damos unos días para hacer como un nuevo lanzamiento,
y así que más personas puedan tener acceso o puedan consultar, los mismos que han estado esta noche aquí, puedan consultar detalles de la presentación. Y también, como lo expusieron tanto Eric como María José, vamos a tener otras presentaciones como parte de digamos, bueno, es como un convenio, ¿verdad? Pero en realidad es como una sociedad entre el Colegio de Biólogos y la Asociación de Arboricultura. Entonces, muy buenas noches a todos y muchísimas gracias.